Este es un tutorial básico para la creación y administración de proyectos en Launchpad. Lo primero es crear una cuenta de usuario. Al activar nuestra cuenta estamos listos para crear nuevos proyectos. Una vez llenados estos datos, nos enviarán un código de confirmación a nuestro correo para autenticar la cuenta. Al activar nuestra cuenta estamos listos para crear nuevos proyectos. Damos un nombre a nuestro proyecto y tenemos el URL donde estará alojado. Ponemos el título, un breve resumen acerca de lo que se trata el proyecto y estamos listos. Luego nos pedirá verificar si existen proyectos similares. En este caso, registramos uno nuevo. Aquí también podemos agregar una descripción más detallada. Luego asignamos el tipo de licencia y completamos el registro. Y tenemos nuestro proyecto listo. Acá se muestra la información más relevante. También se pueden configurar y administrar errores en el código y nuevas versiones. Para esta parte del tutorial he creado un nuevo usuario en Ubuntu. Luego ingresamos a nuestra cuenta. Lo que debemos hacer es crear una llave pública para poder subir código a Launchpad. Aquí está la ayuda que nos indica los pasos que debemos seguir. El siguiente paso es instalar el cliente Opera Secure Shell. En mi caso ya lo tengo instalado. Luego generamos una nueva llave pública. Aquí va Enter, Enter, Enter. Luego abrimos la parte pública de la llave en un editor de texto. En este caso no he especificado una contraseña por simplicidad, pero lo pueden hacer si desean. Copiamos toda nuestra nueva llave e importamos la llave. Con esto hemos añadido una nueva llave. Se pueden añadir más llaves, una por cada máquina en la que trabajamos. Ahí tenemos nuestra llave.
Ahora vamos a descargar y configurar Bazaar, que será el programa que nos permitirá gestionar nuestro código. Luego nos identificamos en el sistema con nuestro nombre y correo electrónico. Creamos una carpeta donde se guardará nuestro proyecto. Nuestro proyecto se organiza en un tronco y varias ramas. Ahora vamos a configurar el tronco, la serie principal del proyecto. Para configurar una serie, primero debemos crear una rama en Bazaar, dentro de nuestra computadora. También voy a crear un archivo de texto dentro de la rama. Luego añadimos este documento a nuestra rama. Y subimos nuestra rama a Launchpad. Pero antes debemos guardar los cambios hechos a la rama. También le podemos agregar un mensaje. Ahora sí subimos. Para esto usamos Bazaar, el comando push, nuestro nombre de usuario y el nombre de la rama. Luego del lado del Launchpad buscamos la rama que acabamos de crear y la añadimos a nuestra serie. Y listo, hemos configurado la serie principal de nuestro proyecto. Estos son los comandos para descargar o subir esta rama en particular. Aquí está el archivo que creamos. Y el texto, que bien puede ser el código de algún programa. Podemos descargar el archivo o ver los cambios realizados y quién los realizó. Ahora veremos cómo configurar más series. Yo ya creé la serie de electrónica. Vamos a crear una serie de robótica. Igualmente, iniciamos una rama y la subimos al Launchpad.
Ahora registramos una nueva serie. Y tenemos nuestra nueva serie. Aún no se han creado ningún documento. Esta es una serie completamente nueva. Y ahí tenemos nuestro proyecto dividido en ramas.